Bueno, muchachos, buenos días. El objetivo de la reunión que tenemos hoy en, en este encuentro es entender lo que tiene que ver con la implementación de rutas amigables en un sistema backend soportado por Node.js. Ustedes ya vienen trabajando la parte de bases de datos y vienen trabajando lo que tiene que ver con un sistema backend soportado con el aplicativo Node.js en el lenguaje de MyScript. Entonces, la idea es que podamos adentrarnos un poco más en todo lo que tiene que ver con las rutas amigables que básicamente nos permiten hacer la gestión de los datos en nuestro sistema. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que vayamos entendiendo. ¿Pueden ver? Sí, profe, ya se ve. Listo. Entonces, la reunión se pactó para el día martes 24 de noviembre, o sea, hoy a las 11 de la mañana. Y como les decía, el objetivo es entender la implementación de las rutas amigables en un sistema backend soportado por Node.js. Yo les he anexado aquí el repositorio del código que vamos a trabajar hoy. Entonces ustedes pueden acceder sin ningún problema ahora o cuando terminemos la sesión para que pongan en práctica lo que vamos a ver aquí. Igual, ese repositorio que le he anexado ahí es el que vamos a explicar ahora y el que está alojado en el curso que yo les compartí. Eh, si recuerdan, en la unidad 3 tenemos una guía de cómo instalar Node.js, cómo implementar un sistema NoSQL, cómo implementar un sistema NoSQL, creación de una API básica con rutas amigables, la conexión a una base de datos con MongoDB y nosotros trabajamos con Mongoose, la creación de los modelos de datos que vendrían siendo el símil de las tablas cuando estamos hablando de modelos SQL, las peticiones al backend que vendría siendo a través de las rutas amigables y las pruebas de estrés. Entonces las peticiones al backend las vamos a hacer con un programa llamado Postman y las pruebas de estrés las vamos a hacer con una aplicación que se llama Stress. Entonces, eh, en el primer tema que estábamos trabajando, que tiene que ver con la creación de rutas amigables, recuerden que nosotros partíamos de un modelo relacional que ya estaba normalizado. Entonces, si van teniendo preguntas en el momento en que vayamos avanzando, me van diciendo, ¿ok? Entonces, este modelo ya ustedes lo conocen y tiene que ver con la administración de unos podcasts educativos en una institución, en este caso la Universidad de Córdoba. Entonces, después del modelamiento de normalizar nuestro modelo de entidad-relación y pasarlo a un modelo relacional, nos quedaron, eh, nos quedaron 6 tablas, donde tenemos una tabla de usuarios, una tabla de las listas de los podcasts, tenemos una relación NN que se convirtió en tabla llamada listas contra audios. Tenemos otra tabla que se llama audios, tenemos una tabla que se llama artistas, esta NN también es los artistas que generan audios o los audios que le pertenecen a los artistas, y por último tenemos los artistas. Entonces, cada una de estas tablas tienen sus respectivos campos dependiendo de la abstracción de datos que hicimos del programa que estábamos visualizando. Entonces, en el usuario teníamos el nickname, el password, la imagen. En los listados solamente tenemos el nombre, la descripción, el género y el ID del usuario que había generado esa lista. En los sonidos o los podcasts teníamos el nombre y la duración, y en la tabla NN obviamente teníamos los IDs de ambas tablas relacionadas. En los artistas teníamos el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido y el segundo apellido. No teníamos más datos con respecto a él.
Y en la tabla NN, pues la relación, los IDs que relacionan a los sonidos con los artistas. Listo. Entonces, después de analizar estas tablas, empezamos a ver cuáles serían las posibles rutas que podríamos tomar a partir de ese modelo relacional. Y explicaba que una de las formas es entender cómo en el modelo SQL hacemos las consultas y cómo podemos hacer el símil en el modelo no relacional o en el sistema no relacional. ¿Listo? ¿Alguien tiene una pregunta? Bien. Hasta el momento no. Ah, es que te escuché el micrófono abierto, pensé que iba a preguntar algo, Luis. Ok. Bien. Entonces, si nosotros recordamos la forma de insertar un usuario en la tabla usuarios con SQL sería con la instrucción insert into, donde describíamos en qué tabla íbamos a insertar el dato, describíamos cuáles eran los campos que iban a ser afectados y luego decíamos cuáles eran los valores que se iban a insertar, haciendo una relación directa entre el campo y el valor que se iba a insertar. Entonces, por ejemplo, si tenemos el campo nickname, íbamos a tener el valor Pepe. Si teníamos el campo password, íbamos a tener el valor de la contraseña o el password. Y si teníamos el campo picture, íbamos a tener el valor de ese campo que iba a ir ahí. ¿Listo? Entonces, la forma de insertar con SQL un dato vendría siendo esta. Pero cuando estamos hablando con rutas amigables, ya no vamos a hacer una sola cadena que contiene toda la información de la inserción, sino que aquí vamos a jugar con varias características que son vitales a la hora de llamar, por decirlo así, los métodos del CRUD, que son insertar, modificar, buscar, eliminar. ¿Listo? Y actualizar. Entonces, teniendo en cuenta lo que tiene que ver con las rutas, hay una acción, hay un método, hay una ruta, unos datos de entrada y unos datos de salida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la acción de insertar, que fue la misma que vimos aquí arriba en lo que tiene que ver con SQL, el insert necesita del método post con una ruta que me diga, ¿quién tiene el micrófono? Sebastián. Listo. Con la acción insert necesitamos del método post en la ruta donde incluimos la tabla, por decirlo así, y los datos de entrada. En este caso, lo que nosotros teníamos acá separados entre campos y valores, lo vamos a tener con un formato JSON, donde decíamos, al nickname le corresponde el valor de Pepe, a password le corresponde su password, y a picture le corresponde el valor de pepe.jpg. ¿Listo? Entonces, la salida, o sea, lo que nos retorna esta ruta, debería ser el usuario generado con los valores que le enviamos, pero adicional nos va a entregar el ID que se generó y la versión de la base de datos con que se generó. Listo. Entonces, es muy diferente insertar con SQL que insertar con rutas amigables. Pero esto que estamos viendo aquí de la ruta amigable, lo vamos a ver claramente en Postman. Bien, cuando estamos hablando de buscar, ya no sería la acción insert, sino select. Obviamente aquí estamos utilizando la misma ruta, pero lo que está cambiando es el método. Entonces, si usamos la ruta user con post, estamos guardando, y si usamos la ruta user con get, estamos buscando. Por lo tanto, entre enviar y traer hay una diferencia, que al enviar necesitamos guardar unos datos de entrada, pero al traer no es necesario o no es obligatorio tener un dato de entrada. ¿Listo? Entonces yo aquí le digo, seleccióname con el método get todos los usuarios y la salida va a ser todos los usuarios que estén registrados en ese momento. En este momento tenemos registrados dos usuarios, uno sería Pepe y el otro sería Felipe. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Bien. Continuamos entonces.
Ahora, para el update, que sería actualizar, y recuerden que aquí lo que estamos viendo es el CRUD, o sea, los métodos básicos de afectación a las bases de datos. El update, si ustedes se dan cuenta, es parecida a la ruta, pero lo que difiere es que agregamos un ID en la ruta, queriendo decir cuál es el usuario que se va a afectar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo digo, actualiza. El método puede ser update o put, depende. El update actualiza todos los campos, o sea, va conforme a todos los campos. Y el put puede ir puntualmente a un campo. Entonces hay que diferenciar, usted puede utilizar el update sin ningún problema, pero si quiere actualizar un campo puntualmente, utiliza el put. Ahora, si quiere actualizar un campo puntualmente y no sabe cuál es, utilice el update sin ningún problema. Entonces, si usamos un update, debemos colocar la ruta y el ID de ese usuario que queremos afectar. Adicionalmente, los datos de entrada vendrían siendo el campo que queremos afectar y el valor que vamos a modificar en ese campo. ¿Listo? Entonces, obviamente, en este usuario se va a modificar en ese campo el valor nuevo que hemos agregado. Aquí Pepe antes tenía como contraseña una contraseña y ahora tiene otra totalmente diferente. ¿Listo? Ahora bien, el delete o el delete vendría siendo la ruta exactamente igual a la del update, siendo que el método es lo que cambia. Por lo tanto, si yo le digo, bórrame en los usuarios aquel que tenga este ID, él va directamente y borra ese usuario. Por lo tanto, los datos de entrada que vamos a necesitar va a ser el ID de ese usuario. ¿Listo? Ahora, este ID no se coloca como un dato de entrada en el cuerpo, sino que se puede colocar en la URL, por eso está aquí. Bien. Bueno. Ahora, seleccionar por un ID, o sea, traer un usuario, pero solamente por un ID. Sería este mismo select que está aquí arriba, pero en este caso solamente lo vamos a traer por un ID. Pues sería la misma ruta que hemos usado anteriormente, pero el método va a ser get. O sea, es muy similar a este, pero dése cuenta que este get no tiene un ID y este get de aquí sí tiene un ID. Por lo tanto, si yo le agrego un ID después del usuario a mi ruta, le estoy diciendo que no me traiga ya todos los usuarios, sino que me traiga un usuario específico, aquel que coincida con el ID que estoy colocando. ¿Listo? ¿Hasta aquí todo bien, muchachos? Sí, señor. Bien. Sí, profe. Ok, excelente. Entonces, teniendo claro esto, de lo que tiene que ver con el CRUD a través de las rutas amigables, debemos crear un modelo para cada una de las tablas que hemos establecido. Incluso es posible que creemos un modelo híbrido entre varias tablas dependiendo de la necesidad que tengamos. Entonces, teniendo en cuenta que podemos hacerle un CRUD a la tabla user, vamos a necesitar post para insertar los datos, un get para traer todos los datos, un get para traer un usuario en específico, un update para actualizar un usuario en específico y un delete para borrar un usuario en específico. ¿Listo? Por ejemplo, si nosotros en este delete, o sea, nosotros colocamos delete y no colocamos el ID del usuario que vamos a eliminar, nos borra todos los usuarios de la base de datos, porque no le especificamos cuál era. ¿Listo? Ese es el típico delete sin el where. Y el update, si hacemos lo mismo, si nosotros hacemos un update en una tabla y no colocamos el ID de quien vamos a actualizar, él actualiza todos los usuarios con el mismo dato. Eso significaría que si nosotros vamos a actualizar una contraseña y no especificamos el ID del usuario al que le vamos a cambiar la contraseña, todos los usuarios de nuestra base de datos quedarían con exactamente la misma contraseña. ¿Listo? Pero tienen que tener en cuenta eso, tenerlo claro, y ya vamos a ver cómo se ve eso a nivel de código. ¿Listo? Entonces, estos serían unos ejemplos de cómo podríamos utilizar o cuáles serían las rutas posibles en el proyecto en que estamos trabajando, dependiendo de los métodos get y la ruta que estamos especificando. Entonces, por ejemplo, get users busca todos los usuarios. Get user ID buscaría un usuario por su ID. Get user ID
list traería todas las listas de un usuario. Get user ID list ID traería una lista específica de todas las listas de un usuario de todos los usuarios. ¿Listo? Get ID list ID song traería todas las canciones de una lista en específico, de todas las listas de un usuario en específico, de todos los usuarios. ¿Listo? Y así vamos entendiendo cómo se van trabajando las rutas. Ahora, get user ID list ID song ID sería fácil, sería una canción en específico, perdón, un audio en específico de todos los audios, de una lista en específica de todas las listas, de un usuario en específico de todos los usuarios. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma en cómo nosotros podríamos ir organizando las rutas dependiendo de lo que nosotros vayamos necesitando en nuestro proyecto. ¿Ok? ¿Hasta ahora alguna pregunta? No, profe. Bien, entonces continuamos. Ahora viene la parte de la conexión a las bases de datos. Entonces yo les coloqué este código porque ya nosotros habíamos trabajado algo básico que era el montaje de un servidor básico sin ningún tipo de conexión. Entonces lo que le agregué en negrita es el código nuevo que se agrega a ese código que ya veníamos trabajando y digamos que para tenerlo claro, ahora lo vemos en el código fuente ya en nuestro editor que vendría siendo este. Y básicamente lo que estamos haciendo es sacando un archivo aparte que se llama Connect y vinculándolo a nuestro proyecto principal. Es decir, aquí en esta línea yo estoy diciendo que con Mongoose, con esta variable Mongoose, me voy a conectar a un archivo llamado Connect que tiene toda la conexión a mi base de datos. Entonces, este código que está aquí es básicamente este mismo que tienen ustedes aquí. Ustedes pueden coger ese código y dejarlo dentro del mismo archivo app.js, que es la raíz de mi proyecto. O pueden llevárselo a otro archivo y llamarlo dentro de este para que se vea mucho más organizado. Pero es exactamente lo mismo. O sea, usted puede coger este código, copiarlo, pegarlo acá y borrar esta línea. O tenerlo en un archivo aparte y llamarlo desde su archivo raíz. Entonces, este código adicional que se ha incorporado a nuestro código, básicamente lo que tiene es, llamamos a la librería Mongoose, que es la capa que se encarga ahora mismo de hacer la transición entre lo que nosotros codificamos en Node y lo que es las bases de datos en MongoDB. ¿Listo? Tenemos una constante que se llama URI, que vendría siendo la ruta donde nosotros tenemos montada nuestra base de datos. Ahora mismo la forma de acceder es a través del comando MongoDB localhost, el puerto 27017, que es el puerto de Mongo, y este vendría siendo el nombre de mi base de datos. Listo. Las opciones de conexión que son necesarias para poder, pues, conectarme satisfactoriamente a Mongo, y luego ya el método de conexión que es Connect, que requiere los parámetros de la conexión donde me voy a conectar y las opciones para conectarme. ¿Listo? Entonces, si esta conexión se da, manda un mensaje en pantalla que dice que estamos conectados a nuestra base de datos, y si no, manda un mensaje de error diciendo que no se puede conectar a nuestra base de datos. La razón por la cual nosotros posiblemente no nos conectemos a la base de datos puede ser que de pronto nuestro Mongo no esté bien instalado, o el puerto no sea el mismo, o sea, no sea 27017, sino que estemos en otro puerto, y serían básicamente las razones. De todas maneras, cuando se genera el error, él nos lo va a mostrar en consola, ¿ok? Entonces, ese código que tenemos ahí es básicamente el que está aquí y el que se explica brevemente. Ahora, para recordar un poco, este archivo app.js vendría siendo la forma como nosotros montamos nuestro servidor y lo ponemos a correr. Entonces, recordando, Express es la librería que se va a encargar de darnos todas las herramientas necesarias para que nuestro servidor se pueda montar. O sea, podamos correr nuestro servidor en Node. Igual creamos una variable, una constante llamada app, que es la que se va a encargar de toda la configuración de nuestro servidor Express. Morgan, que viene siendo una librería que nos permite a nosotros tener un log
un registro de todas las peticiones que se están haciendo a nuestro servidor. CORS vendría siendo una librería que sirve para que nosotros podamos recibir cadenas JSON o archivos incluso dentro de nuestro servidor. Básicamente CORS es una restricción que existe a la hora de montar nuestro servidor para que no cualquier servidor se pueda conectar al nuestro, sino que nosotros definamos quién sí puede y quién no. Listo. PAT es una librería que se encarga de permitirnos a nosotros convertir una ruta que está en formato string en una ruta a través de parámetros. Es decir, nosotros podemos partir una ruta y armarla a nuestra conveniencia. ¿Dónde la usamos? La estamos usando aquí cuando estamos diciendo cuál es la ruta estática dentro de nuestro servidor, donde vamos a tener algo estático, o sea, como un archivo HTML, JSON o de imagen, y le decimos que lo encuentre en una ruta, dice PAT, donde el join significa que va a unir dos cadenas, y la primera cadena es el directorio donde se encuentre mi aplicación en ese momento. De esa manera yo no tengo problema colocar C2.slash mi proyecto o C2.slash mi carpeta, slash mi proyecto, sino sea cual sea el directorio donde esté, esa es la cadena de texto que se va a cargar aquí, más public, que vendría siendo la carpeta donde nosotros vamos a montar nuestro archivo. Listo. Entonces, ese sería el uso de PAT. History tiene que ver con el historial de consultas que se va haciendo o paginación que se va haciendo en mi aplicación en el momento en que estemos trabajando, por ejemplo, con Vue o que estemos trabajando con cualquier otra interfaz gráfica. Entonces, aquí se nos va a ir almacenando todo lo que tiene que ver con el historial de consultas que se hacen en nuestra aplicación. Y Mongoose Connect viene siendo el archivo que acabamos de explicar ahora, que tiene que ver con toda la conexión de nuestra base de datos. Listo. Bien. Entonces, simplemente hacemos uso de Express con JSON para que pueda utilizar nuestros archivos. Express un codec para que pueda recibir un formato de archivo JSON o un archivo por formularios, etcétera. Morgan para que nos muestre el reporte y el log de lo que están consultando en nuestro servidor y que lo muestre de una forma agradable. CORS para que puedan acceder a nuestro servidor sin ningún problema desde una URL diferente a nuestro equipo o alojada en cualquier otro servidor. Y aquí estábamos definiendo cuál va a ser el directorio estático de nuestra aplicación. Entonces, lo que viene aquí ya tiene que ver con las rutas amigables de nuestra aplicación que vamos a programar. Entonces, si yo digo slash, estoy diciendo que cuando digiten la dirección de mi servidor slash, ese es el mensaje que va a aparecer. Entonces, en este caso, hello world es el mensaje que va a salir cuando yo ejecute mi ruta en mi servidor. Vamos a correr el servidor. Ya este servidor tiene instalado Nodemon para que cada vez que haya una modificación, él se actualice solo. Entonces, según mi package.json, en los scripts de ejecución tenemos uno que se llama test y otro que se llama dev. El dev nos va a ejecutar Nodemon en nuestra aplicación y va a servir para correrlo. O sea, tenemos dos formas de correrlo. npm run dev o node, espacio, el nombre de el archivo base que es app.js. Entonces, cuando yo estoy desarrollando, cuando estoy trabajando en mi código, lo hago con Nodemon. ¿Por qué? Porque Nodemon me permite reiniciar el servidor cada vez que yo lo necesite. Entonces, Nodemon, vamos a colocar el comando que me activa Nodemon, que es dev. Entonces, yo digo npm run dev. Y de esta manera estoy ejecutando el archivo app.js. Ahora mismo él me indica todos los comandos que ejecutó y me dice que está corriendo mi aplicación, que es este mensaje que está aquí, en el puerto que sea que haya capturado esta línea que se encuentra aquí. Aquí me está diciendo, si hay un puerto disponible
y óptimo para correr, cójalo dentro del ambiente, y si no, ponga por defecto el 3000, o sea, si no encuentra ningún puerto. Entonces, él encontró el 3000 y ese es el que montó. Y este mensaje que está aquí conectado a la base de datos es el mensaje que se nos genera desde acá cuando hacemos la conexión a la base de datos. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora mismo ya yo puedo acceder a mi backend y la ruta que yo tengo para acceder es slash, ¿cierto? Que vamos a colocar en mi navegador localhost 3000 slash y él me muestra hello world, o sea, el mensaje que he colocado aquí. Entonces podemos cambiarlo por otro mensaje. Se dan cuenta que actualiza automáticamente el servidor y al actualizar la página tenemos el mensaje. Daniel, un favor. Abrir. Bueno, ahora, otra ruta que tenemos es test, ¿cierto? Entonces, si yo quiero, coloco slash test y el mensaje que sale es OK. Por lo tanto, esta es la forma en que yo puedo ir programando mis rutas, que son las que hemos visto, y para usuarios, ya habíamos hablado aquí, en esta que está acá, habíamos hablado que usuario tiene unas rutas preestablecidas, ¿cierto? Que podemos empezar a programar. Entonces, para programar estas rutas, yo debo tener una carpeta, una que se llama routes, donde voy a colocar las rutas, y voy a tener otra carpeta que se llama models, que es donde voy a tener mi modelo. ¿Qué viene siendo el modelo? El modelo viene siendo la estructura de mi base de datos, en este caso, de la tabla user. Entonces, como yo estoy trabajando con Mongoose, a través de Mongoose voy a crear los campos nickname, password y picture, y lo voy a exportar como un modelo llamado usuarios, que puede ser utilizado en cualquier parte de mi aplicación, siempre y cuando yo la importe. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace routes? Route llama precisamente a ese modelo users en esta parte de aquí y dice, con users yo voy a crear, voy a buscar uno, voy a buscar y borrar uno, y en este caso, este es también eliminar un usuario, y aquí voy a actualizar uno. ¿Listo? Es decir, yo tengo los métodos de MongoDB para poder crear, borrar, actualizar o buscar. ¿Listo? Entonces, dadas las rutas que yo configuro aquí, post user, get user ID, update user ID y delete user ID, esas mismas rutas voy a programarlas de este lado. ¿En dónde? En rutas para que pueda ser afectado, perdón, en models para que pueda ser afectado por mi código fuente. ¿Listo? Entonces, la primera que vamos a programar es el post de user. ¿Qué hace esta ruta? Esta ruta lo que está haciendo es lo siguiente. Cada vez que en el router que hemos configurado se llame o se invoque el método post con la ruta user, yo voy a buscar lo que vino en el request. ¿Qué es el request? Lo que me envía el cliente cuando hace la petición en su campo body, y de ahí voy a sacar solamente el body. ¿Listo? ¿Qué es el body? Los datos que envió el usuario, que son estos de aquí, los datos de entrada, al momento de hacer la petición. Entonces en el body viene el nickname, el password y el picture. El método create, ¿qué necesita? Los mismos campos con valores para poder guardarlo. Eso es todo lo que él necesita. Por lo tanto, el modelo user, que ya lo tenemos aquí definido, este modelo, el modelo user, cuando cree un usuario, solamente requiere sus datos para almacenarlos y los guarda. Y mostramos en pantalla un mensaje, perdón, en la consola, un mensaje diciendo que se guardó los datos que hemos mandado, y le respondemos con el response, le respondemos a nuestro cliente con un estatus de 200, indicándole que todo está OK. O sea, los estatus nos indican, en este caso el 200, que todo está OK,
y le mandamos como JSON ese usuario que se creó a partir del método create. Es decir, le estamos retornando el usuario ya creado en la base de datos. El cliente primero manda unos datos y el backend retorna el usuario desde la base de datos. Entonces, ¿cómo podemos probar este mecanismo? Si ustedes se dan cuenta, con el get pudimos probarlo a través del navegador, pero nuestro navegador no tiene el mecanismo para permitirnos hacer un post, porque ya esta barra de direcciones que está aquí siempre va a invocar el get. La única forma de hacerlo es a través de un formulario, como por ejemplo este que está aquí, donde nosotros decimos ingrese su nombre, ingrese su password e ingrese su imagen. Pero como nosotros estamos trabajando con backend solamente, nosotros no vamos a ponernos a crear una interfaz para perder tiempo en eso. Nosotros necesitamos solamente mandar un dato y probar que eso funcione. Listo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? No sé si voy muy rápido, si voy muy lento. Bien, profe. Bien, si tienen alguna duda, enseguida pregunten, de una vez pregunten. ¿Listo? Bien, entonces, les decía, los códigos de estado de respuesta son estos que encontramos aquí. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos tener un código 100, un código 102, un código 102. Es más, creo que ustedes se relacionan mucho con el 404, ¿cierto? 404 indica que no encontró ninguna respuesta del servidor. Por lo tanto, si ustedes ven aquí abajo, el 200 nos está diciendo que todo está ok, ¿cierto? O sea, que la solicitud se hizo y que todo está ok. Bien, entonces, si ustedes quieren saber más de otros estados, pues se pueden meter a esta paginita y aquí están todos los estados con todos sus mensajes. Obviamente, como nosotros estamos programando nuestro backend, nosotros debemos responderle con un estado ya sea automatizado o programado por nosotros, debemos responderle al frontend con un mensaje de estado. ¿Listo? Bien, pensé que iban a hablar. Ok, listo. Bien. Profe, ¿cuál es la página? Sí, ya te la voy a colocar aquí en el chat. Son los estados HTTP. Ahí está. Entonces, ustedes pueden hacer una programación de todos los estados o, como se dan cuenta, aquí en mi backend, si yo llamo a status, le devuelvo el status que yo quiero que se reporte en la página, en el frontend que está afectando. Listo. Entonces, este método POST, no sé si lo entendieron bien, si queda claro cómo funciona internamente, porque ahora vamos a ver la prueba de cómo se trabaja externamente y cómo lo afectamos. Listo. Entonces les decía, el post no lo podemos afectar desde una página web, o sea, no podemos aquí cambiar el método y decirle que guarde, no. Entonces, para eso utilizamos Postman, que es esta herramienta que está aquí. Postman, ¿qué hace? Pues vamos a darle aquí no grabar para arrancar de una pestaña nueva. Postman es un aplicativo que nos permite hacer repeticiones a un backend utilizando todos los métodos. Entonces, nosotros mostramos unos cuantos métodos, pero si ustedes se dan cuenta que existen muchos más métodos para poder implementar en nuestro backend. Obviamente, la implementación de estos métodos en un backend depende también del lenguaje con el que estemos trabajando, porque no todos los lenguajes soportan estos métodos, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver el get, el post, el put, el patch y el delete, ¿cierto? Que son básicamente los que estamos trabajando. Entonces, como pues ponemos aquí mismo http localhost el puerto 3000, que es el puerto por donde estamos saliendo, con el método get, le damos send y él automáticamente nos trae el mensaje que tiene nuestro backend, ¿cierto? Y si vemos aquí, él ahora mismo nos acaba de reportar que acaban de hacer una petición get al / que la respuesta fue 200 y esto fue lo que demoró 5.099 milisegundos en responder esa petición. Listo. ¿Quién hace este reporte? Lo hace Morgan cuando nosotros lo programamos aquí en nuestra aplicación. Si nosotros no lo programamos, él no nos lo va a mostrar. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora vamos a utilizar el método POST y recuerden que el método POST requiere una ruta, el método y lo que nosotros enviamos por el body, ¿cierto? Entonces vamos aquí a Postman
cambiamos el método a post, la ruta es esta, ¿cierto? Pero vamos a mirar algo aquí. Cuando nosotros configuramos nuestra aplicación, nosotros le estamos diciendo que use las rutas del user, pero que use /API antes de acceder a la ruta que nosotros usamos allá como para user. Es decir, que si nosotros colocamos aquí directamente users, él nos va a traer un error de que no encuentra el post user. Pero si nosotros atendemos esta iniciativa que está aquí, que nos dice que primero escribamos API, vamos a escribir API / user en el post, nos debería mostrar algo, pero no lo hago porque todavía nos falta meter el body. Vamos al body y nosotros podemos mandarlo como form data, ¿cierto? Como un formulario HTML o con la www, o lo podemos mandar en formato RAW. Este RAW es el que nos interesa y vamos a cambiarlo, no vamos a mandarlo como texto, sino como un JSON. ¿Para qué? Para poder armar un cuerpo JSON donde coloquemos que el primer campo es el nickname, ¿cierto? Cuyo valor es, por ejemplo, Pepe, coma. El segundo campo, ¿cuál es? Password. Y el valor de password es cualquiera. Vamos a meterle cualquier dato. ¿Listo? Y el tercer campo es picture, donde el dato es, vamos a colocarle pp.jpg. O sea, aquí no estamos guardando la imagen como tal, sino el nombre de la imagen después de haberla subido en cualquier momento. ¿Listo? Bien. Entonces ya tenemos todo lo que necesita Postman para poder hacer una petición post a nuestro backend. Tenemos el método post, tenemos la ruta, que es /user, ¿cierto? Tenemos el body, que es el que nos está pidiendo acá, user, que nos está pidiendo un body en el request, y vamos a hacer entonces el request, le damos send, él nos dice ahora mismo que se guardó, ¿cierto? Mire que el estatus es 200 OK, duró 297 milisegundos la petición, y al momento de guardarlo en nuestra base de datos, se guardó con este ID y con esta versión. Ahora vamos a mirar el backend. Aquí en el backend nos está diciendo, este fue el console log que colocamos aquí, me está diciendo lo que vino del frontend, pues nickname Pepe, el password que vemos ahí, y en picture pp.jpg. Se activó el método post a la ruta API user, el resultado de la consulta fue 200 y esta fue lo que duró 76.768 milisegundos. Listo, esto fue lo que demoró en la consulta. Entonces, este método que está aquí es simple, compacto, concreto. Simplemente crea en nuestra base de datos y nos retorna ese usuario que se creó al cliente, que es lo que vemos aquí. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bien. Vamos a continuar entonces. Como ya está creado, nosotros podemos usar el método get con la ruta user, que nos dice que trae todos los usuarios. Entonces, básicamente esto es una repetición de lo mismo en todos los métodos, siendo que lo único que cambia es el método que estamos utilizando dentro del modelo. Si ven, en el código anterior, el método era create. Ahora no, ahora es find, que sirve para buscar dentro de nuestras bases de datos, ¿cierto? Entonces yo le digo, cuando se active el método get con la ruta users, por favor, en el modelo user, tráeme todo. ¿Listo? Y eso que me traigas, asígnaselo a user DB y retórnaselo al cliente como un objeto JSON. ¿Listo? Entonces, si yo me voy acá a mi Postman, creo una ruta nueva y le digo http://localhost puerto 3 localhost puerto 3000 / recuerden API / no es obligatorio que esté API ahí, si ustedes quieren no lo usen, usan cualquier otra cosa, API, y entonces
users, ¿cierto? Tenemos el método get, tenemos la ruta get. Según lo que nos dice la guía, cuando hacemos un get user no necesitamos datos de entrada, ¿cierto? No necesitamos nada en el body. Por lo tanto, lo único que esperamos son unos datos de salida. O sea, esto que está aquí, lo que nos va a responder acá en el response. Le damos a enviar. Y ahora mismo me dice que hay un solo usuario llamado Pepe con esta contraseña y esta imagen, ¿cierto? Vamos a grabar otro. Vamos a colocarle Keycret. La imagen es Keycret. Y el password es cualquier otro password. ¿Listo? Le damos a enviar y aquí me retornó ese mismo usuario que acabo de enviar, pero ya con un ID diciéndome que está dentro de la base de datos. Por lo tanto, si yo le digo aquí, tráeme todos los usuarios, le doy otra vez enviar, él me debe traer los dos usuarios, el que creamos anteriormente y el que creamos ahora. ¿Listo? Bien. Vamos a pasar a la siguiente consulta. En la siguiente consulta me dice, con el método get, tráeme de todos los usuarios el usuario cuyo ID sea el que yo envíe. ¿Listo? Pero este ID no se va a colocar en el body, sino que se va a colocar en la ruta que estamos especificando. ¿Ok? Entonces, si vemos la guía, aquí nos dice get user ID y lo único que necesitamos como dato de entrada es el ID del usuario. Por lo tanto, vamos a copiar esta ruta, vamos a abrir una pestaña nueva, vamos a pegarla aquí porque es la misma, ¿cierto? Solo que con el slash yo le voy a decir, tráeme el usuario, por ejemplo, Keycret, que tiene este ID de aquí, ¿cierto? Entonces yo lo copio, me vengo aquí y se lo pego en la ruta. Estoy diciendo, de los usuarios, tráeme el usuario cuyo ID sea este de aquí. ¿Listo? Le doy a enviar y ahora mismo me trajo solamente Keycret. Ahora, vamos a cambiar el usuario, el ID, vamos a colocarle este otro ID. Le damos a enviar y me trajo el otro usuario Pepe. Vamos a colocarle un ID arbitrario, un ID, vamos a cambiarle al final el 5 por un 7. Seguro que no está. 5 o 6, el 7 no está. Vamos a darle enviar y nos retorna null, es decir, ese usuario no existe. ¿Listo? Entonces, si vamos a ver acá las peticiones, me muestra todas las peticiones, Morgan me muestra todas las peticiones o las últimas peticiones que hemos hecho. Ahora mismo esta trajo un resultado de 200, este trajo también un resultado de 200, y este, aunque no trajo ningún usuario, me trajo un resultado de 200. ¿Por qué? Porque se completó la consulta, solo que no tenía ningún resultado. O sea, no está malo, está bien la consulta. ¿Listo? Bien. Vamos a mirar entonces el delete, ¿cierto? Vamos a borrar un usuario. Aquí creo que copié este 2 veces. Si no estoy mal, sí. Sí, creo que lo copié 2 veces. Por eso está 2 veces, listo, no hay problema. Este delete está 2 veces, entonces vamos a usar solamente este de aquí. Y simplemente le digo, cuando se envíe el método delete en la ruta user con un ID, búscalo y elimínalo. Y cuando lo hagas, envíame el resultado en esta variable. Y si no hay ningún resultado, digamos que no se encontró ningún ID, sino retórname el dato eliminado. Listo, es todo lo que estamos diciendo aquí. Entonces vamos a ir acá, vamos a copiar nuevamente la ruta. En este caso, perdón, este está, vamos a colocar 6 y vamos a copiar el ID. Vamos a pegarlo aquí y vamos a enviar. Listo. Este es nuestro usuario que vamos a borrar. Entonces, copiemos toda la ruta. La pego aquí. Y utilizo el método delete, ¿cierto? En la guía, vamos a ver la guía. Me dice que el delete solamente necesita el ID y no necesita nada más. Solamente necesita el delete como dato de entrada. Listo. Y aquí lo tenemos. Perdón, el ID como dato de entrada. Y aquí lo tenemos. Entonces vamos a darle enviar. Y listo. Ya me ha borrado el usuario. Si yo le doy nuevamente buscar aquí, recuerden que este es buscar. Si yo le doy nuevamente buscar, ahora mismo ya me trae null, o sea que el usuario
no existe en mi base de datos. ¿Listo? Vamos a pasar al siguiente método, que es actualizar. Este no, porque está duplicado. Actualizar. Y al actualizar lo que necesita es la misma ruta con un ID, pero en vez de usar el método delete, va a usar el método put. ¿Listo? En este caso, como vamos a cambiar todos los campos, o sea, no vamos a cambiar uno en específico, le enviamos el body completico para que él actualice todo lo que encuentre diferente. Y el método que voy a utilizar en el modelo user va a ser encontrar por un ID y actualizar lo que sea que le enviemos, que en este caso es el body. ¿Listo? ¿Qué nos está diciendo este new true? Nos está diciendo que si no encuentra un ID igual al que se le envió, cree un nuevo usuario. ¿Listo? Eso es todo. Y en caso de que haya algún error, pues devuelva el error con un estatus de 400, que es el estatus de error. Entonces vamos a ir a actualizar. Copiemos. Este ya no existe, perdón. Vamos a copiar aquí el que sí existe, que es Kikre, que está aquí. Lo copiamos. Copiemos la ruta. Copiemos la ruta. Pegamos la ruta, cambiamos el método, sería put, y cambiamos el ID por el ID del usuario que sí existe, que es Kikret. Vamos aquí al final, vamos a cambiar el ID. Bien. Solo el ID. Ahora sí. Bien. Entonces, él requiere un body, o sea, requiere un cuerpo para modificarlo. El body que yo tengo es este. O sea, este mismo que enviamos acá. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo, nuevamente raw, y vamos a decirle que sea como JSON. Lo pegamos y vamos a cambiar entonces su contraseña. En vez de que sea esta, vamos a colocarle otra diferente y vamos a colocar otra imagen de pronto. Y que es 2. Listo. Entonces el método put, la ruta ya está, el usuario con este ID y le damos enviar. Listo. Entonces miren, como se pueden dar cuenta, ya cambió, lo actualizó, le cambió los valores a los campos y si yo le doy buscar por un usuario específico, vamos a buscar este mismo ID, copiamos el ID y yo le doy aquí buscar get user, perdón, es este, get users con un ID específico. Vamos a cambiarlo por el otro, B, le doy buscar, me trae ese ID que acabo de modificar. Listo. Entonces, de esta manera tenemos un CRUD y si yo quiero aquí en Postman, yo puedo guardar, por ejemplo, este sería, le puedo cambiar el nombre de la consulta y colocarle guardar usuario. ¿Listo? Me dice, ¿en qué colección lo voy a guardar? Pues vamos a crear una colección que se llame consultas. ¿Listo? Y ya en consultas grabo. Y aquí tenemos una primera consulta. ¿Listo? Vamos a cerrar esto. Vámonos a este, que este sería buscar todos los usuarios. Vamos a grabarlo. Buscar todos los usuarios. Vamos a guardarlo aquí en consultas. Ahí está. Este otro vamos a grabarlo. Este sería buscar un usuario por su ID. De nuevo en consultas. Guardar. Este sería borrar un usuario. Borrar un usuario. No es necesario colocarle por su ID porque el usuario siempre se va a borrar por su ID. Listo. Y vamos a grabar este que sería actualizar un usuario. Bien. Lo grabamos también en consulta. Listo. Entonces ya estas consultas nos quedan aquí guardadas. Y si yo quisiera, por ejemplo, que cualquier otra persona pudiese usar mi backend sin necesidad de saber cómo son las rutas, pues simplemente guardo, aquí lo exporto, puedo exportar esta colección, la guardo, la exporto, la comparto y cualquier otro que quiera usarla simplemente la importa por aquí y ya puedo utilizar y afectar mi backend sin ningún problema. Listo.
Bien. Entonces, como se dieron cuenta, aquí están todas las peticiones que se hicieron. Esto lo hizo Morgan, nos ayudó Morgan. Y en cuanto a las guías, acabamos de abordar esta parte, lo que tiene que ver con la conexión. Acabamos de abordar también lo que tiene que ver con los modelos. Si ustedes se dan cuenta, este sería el modelo de usuarios, este es el modelo de las canciones o los audios, perdón. Este sería el modelo de las listas, como podríamos llamarlo las tablas si estuviésemos trabajando con SQL. Es de los artistas. Y este sería entonces una de las rutas, que es la que acabamos de explicar ahora, para afectar un artista. ¿Listo? Esto también lo acabamos de abordar. Y entonces, lo que tiene que ver con las peticiones del backend, utilizando Postman, es lo que acabamos de hacer. Y ahora solamente nos faltaría hacer entonces lo que tiene que ver con las pruebas de estrés. ¿Listo? Entonces, las pruebas de estrés vendrían siendo un sistema de pruebas que le hacemos a nuestro backend para garantizar que no se caiga cuando nosotros le hagamos múltiples consultas al tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo conseguimos Postman, que es el que acabamos de utilizar? ¿Y cómo conseguimos Stress, que es la aplicación que nos sirve para poder hacer estas pruebas de estrés? Lo hacemos a través de las aplicaciones de Chrome. ¿Listo? Son extensiones y aplicaciones y usted simplemente va a buscar una que se llame Postman, como está aquí, y la instala, y otra que se llama RESTful Stress, y también la instala. Luego accede a través de su configuración, mis extensiones y apps, y puede abrirlas iniciando la aplicación en cada uno con los botones respectivos. ¿Cómo entro a las extensiones? Me voy aquí a los tres botones, le doy más herramientas y aquí se encuentra extensiones. Una vez en extensiones, le doy a estos tres punticos, abrir en Chrome, y aquí puedo buscar Postman. Ahí me salió. O también puedo buscar RESTful para utilizar cualquiera de las que me salga. Listo. Bien. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahora es tratar de afectar las peticiones con la aplicación de Stress que tenemos aquí. Entonces, Stress funciona similar a Postman. Lo único que tenemos que hacer es ingresar una URL, decir el método con el que vamos a afectar, y si ese método requiere un body, se lo colocamos aquí, pero le vamos a decir cuántas iteraciones vamos a hacer para poder estresar a nuestro sistema. Aquí dice que 10, pero nosotros podemos estresar nuestro sistema con 1000, con 2000, con 1.000.000, con 2.000.000 al tiempo. ¿Listo? Obviamente, entre más peticiones le hagamos, más lento va a ser el proceso de resultado de estas peticiones. Entonces vamos a verlo funcionando. Lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a ver todas las rutas que tenemos. Tenemos buscar todos los usuarios. Listo. Entonces vamos a copiar esta ruta, copiamos, la pegamos aquí y le decimos que con el método get le decimos que son 10 iteraciones, que se demore 100 milisegundos entre una y otra, y que para abortar, en caso de que no reciba ninguna respuesta, utilice en milisegundos 30.000 milisegundos, que vendrían siendo más o menos 30 segundos. Listo. Entonces le damos aquí play, y él aquí abajito nos va mostrando cuántas peticiones se van haciendo. Nos dice que ya se terminó. Si quieren, le damos clic aquí, o miramos aquí en History, nos demuestra que se hicieron las 10 peticiones, todas tuvieron como resultado 200 y no hubo ningún problema en nuestra petición. Vamos a cambiarlo y vamos a decirle que ya no sean 10, sino que sean 100. Vamos a darle de nuevo play y aquí vemos cómo nuestro contador va aumentando. Y si nos vamos a la historia, nos va mostrando las peticiones que va haciendo. Ahora llegó hasta 39 y el estatus sigue siendo 200. ¿Listo? Bien. Ahora,
Vamos no a traer, sino que vamos a insertar usuarios utilizando la otra ruta, que es guardar usuario. Listo. Entonces la ruta sería user, ¿cierto? Con el método post. Pero en el body vamos a necesitar enviar estos datos de usuario. Entonces nos vamos aquí, la ruta es users, en vez de get es post, y le metemos este body. Obvio, aquí lo que va a suceder es que nos va a ingresar 100 veces, si lo tenemos en 100, nos va a ingresar 100 veces ese mismo usuario. Pero no hay ningún problema porque estamos haciendo pruebas. O sea, lo que estamos probando es que se puedan guardar 100 usuarios al mismo tiempo con esta aplicación. ¿Listo? Entonces, ¿me explico? Entonces le damos play y aquí nos está diciendo cuánto lleva de lo que tiene que hacer. Van 40 de 100, 50 de 100 y si vemos el historial, aquí nos va mostrando cuántas va haciendo. Listo. Desde la 0, ahora mismo la 73. Vamos a actualizar. Profesor, Sí, 99. dejó de presentar. ¿Qué? Que dejó de presentar, no aparece. Qué pena. Debe ser, vamos a darle aquí. Nuevamente. Listo. Sí, ya ahora sí. Ok. ¿Vieron la última prueba, no? No, profesor. Ok, vamos a ver. Lo que hice básicamente fue irme aquí a la configuración y le dije que hiciera 100 iteraciones, o sea, hiciera 100 accesos con el método post a la ruta localhost puerto 3000 API user con estos datos. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Le estamos diciendo que va a guardar 100 veces el mismo usuario y no hay problema que sea el mismo usuario porque aquí lo que estamos probando es que guarde, ¿ya? No hay problema si es el mismo usuario. Entonces le damos aquí en el play y él aquí abajito nos va mostrando cuántas lleva de las que tiene que hacer. Van 47, 50, 60, 70, 80. Vamos a mirar en la historia. Ahora mismo llevaba 91. Si yo lo doy aquí a actualizar, me muestra ya que cumplió las 99 inserciones que tenía que hacer. O sea, ahora mismo acabamos de probar el acceso a 100 inserciones de datos y no tuvo ningún problema con guardarlos. Listo. Entonces, obviamente, si vamos a revisar, vamos a darle get, vamos a darle un get acá, que nos muestre todos los usuarios. Aquí nos deberían aparecer aproximadamente 200 usuarios, porque son los que hemos guardado ahora, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven aquí, ahí tenemos más o menos 200 usuarios. ¿Listo? Bien. Obviamente, todo este tipo de configuraciones que nosotros hacemos se pueden implementar ya no con Postman, ¿cierto? O sea, no le vamos a decir a nuestro usuario, bueno, descárgate Postman y empieza a guardar tu usuario, no. Sino que obviamente la interfaz, que es el frontend, se debe hacer con una herramienta como por ejemplo Vue. Entonces yo aquí también hice un ejemplo de un frontend donde tenemos un componente llamado users. ¿Qué hace users? User nos va a mostrar el formulario, como se lo mostré aquí. Nos va a mostrar un formulario donde le pedimos el nombre, el password y la imagen. Listo. Entonces, ese nombre, ese password y esa imagen se ingresan manualmente. Al decirle agregar, él va a afectar de la misma manera como lo hace Postman la ruta que hemos programado en el backend, enviándole ese cuerpo que colocamos, por ejemplo, nombre es de front-end, ¿cierto? Password, front-end. Vamos a colocarlo para diferenciarlo. Entonces, imagen, front-end.jpg. Bien, le damos a agregar y ahora mismo no los agregó, nos colocó un usuario nuevo, que es este que está aquí, ¿cierto? Si nosotros vemos aquí la petición, vemos que nos mandó el nickname, el password y el picture que acabamos de colocar en el frontend, en la interfaz. Pero ¿cómo se hizo esto? Tenemos un formulario hecho con inputs, ¿cierto? Donde mostramos dinámicamente lo que es el nickname, el password y el picture.
y tenemos una opción de actualizar, otra de eliminar, y tenemos lo que tiene que ver también con insertar, con modificar, o sea, editar, tenemos aquí. Y si nosotros nos vamos a los métodos que afectan esas rutas, son estos que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, adicionar usuario. Utiliza Axios, que es una librería que permite hacer peticiones a nuestro backend o a cualquier URL, y utiliza el método post en la ruta user. O sea, se repite exactamente lo mismo, volvemos a utilizar lo mismo, y le vamos a enviar el ítem, que es lo que se capturó en el formulario cuando lo estábamos llenando. Listo. Le mandamos el ítem, o sea, le mandamos los datos que el post capturó. Bien, si no vamos a guardar, sino que vamos a eliminar, requerimos el ID del usuario y ese ID se lo anexamos a la ruta, ¿cierto? Entonces tenemos otra vez con el método delete la ruta user / el ID del usuario que se va a eliminar y listo. También se hace con Axios, listo. Entonces, si vamos a editar, primero debemos buscar el usuario que vamos a editarlo. Entonces, con el get, el usuario y el ID, luego capturamos los datos y hacemos un put en la ruta user con el mismo ID que acabamos de capturar y le enviamos los datos que se capturan en el formulario. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en última instancia, ya sea que estemos trabajando con Postman o que estemos trabajando con un frontend, a la hora de nosotros crear nuestro backend, nuestro código, tenemos que tener claro cuáles son las rutas que vamos a afectar y cómo las vamos a afectar. O sea, tenemos que tener muy claro qué reportes o qué consultas queremos hacer para poder estructurarla de la mejor manera, de la forma correcta, y poder entender la combinación del método con la ruta, qué efecto nos traería sobre la petición, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos un get con una ruta, no es lo mismo que si hacemos el mismo get con una variación parcial de la misma ruta. Entonces, muchachos, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿O todo está muy claro? No, profe. Todo está muy claro. Sí, Sí, bien hasta señor. el momento, profesor. Bien. Entonces, a manera de conclusión, lo que me resta por decirles es lo siguiente. Siempre que vayamos a trabajar un proyecto web o un aplicativo, siempre tenemos que tener en cuenta todo el proceso que hemos hecho hasta ahora. Recuerden que nosotros no hemos llegado aquí porque sí. O sea, nosotros hemos hecho un proceso muy concienzudo, muy detallado de lo que es la captura de la información, que es la entrevista, ¿cierto? Luego, ese paso de la entrevista a un modelo entidad-relación, donde decimos cómo se afecta una tabla con otra, y luego pasamos de ese modelo entidad-relación a un modelo relacional, que es el que vemos aquí, para luego pasar a un sistema de rutas. Ese paso, esa transición que estamos haciendo, se debe hacer completa desde el principio hasta el final. Si nosotros tenemos algún problema a la hora de capturar los datos de un usuario, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos los datos que se necesitan, pero si no metemos un dato que es importante, que es necesario, o incluso si no establecemos una relación correcta entre un usuario, un sonido, un artista y las listas, no vamos a poder establecer una ruta confiable o una ruta óptima para poder traer los datos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si aquí queremos, como estamos diciendo, buscar un usuario por su ID, con su lista por su ID y un sonido por su ID, si nosotros no hubiésemos hecho un modelamiento correcto de nuestras bases de datos a un modelo relacional como el que está aquí, no hubiésemos podido obtener unas rutas como las que estamos modelando en este momento. ¿Listo? Entonces, el llamado es básico, es simple. Siempre que vayamos a trabajar un sistema de bases de datos, debemos tener precaución y un rigor
a la hora de modelar la información para que al final las consultas que nosotros hagamos sean eficientes. ¿Y por qué hablo de que las consultas que hagamos sean eficientes? Porque si estamos hablando de bases de datos relacionales, la consulta va a ser una consulta SQL como la que vemos aquí, ¿cierto? Y son pues fáciles de trabajar, pero obviamente si no hacemos un buen modelamiento, nuestra consulta se va a demorar y no va a traernos ningún resultado aunque lo encuentre. ¿Listo? Ahora, como estamos trabajando con bases de datos no relacionales, que son las más utilizadas en el mercado y son muy fáciles de utilizar, la misma situación. Si no hacemos un correcto modelamiento de nuestras bases de datos, no vamos a poder establecer unas rutas para poder obtener nuestra información. Y recuerden que, por ejemplo, en la prueba de estrés, tanto como en Postman, aquí nos trae un tiempo estimado que demora la consulta. ¿Por qué? Porque si el tiempo de la consulta se demora demasiado, la consulta se cae y no tenemos ningún resultado. Entonces es vital todo el proceso hasta llegar a este punto. Como claridad es, siempre que vamos a hacer rutas, estamos haciendo consultas y es el objetivo final de nuestra base de datos. Mostrar datos, actualizar datos, eliminar datos, insertar datos, es el objetivo final de tener una base de datos. ¿Listo? Sí, claro, profesor. Bien, muchachos. Entonces, espero que si tienen preguntas las hagan en este momento, no importa cuál sea, o si quedó muy claro el tema, pues me hagan saber entonces qué les pareció. No todos a la vez. Si de pronto se aclaró. Profe, la Sí, verdad es que todo muy claro. Me gustó mucho la explicación. excelente, Jenny. Gracias. Luis, Profesor, pues la verdad sí, yo lo entendí pues bien de todo como usted explicó, pues la verdad todo muy detallado y simple también. Sí, profe, a mí me gustó la parte, o sea, me gusta cómo explica. Yo, por ejemplo, la entiendo. bueno, muchas gracias, Juliana. Sebastián, Sí, profe, a mí también me gustó lo de las consultas. listo. Bueno, muchachos, entonces espero que esta información les sirva y nos vemos entonces en un próximo encuentro. Muchas gracias. Listo, profe, Bueno, excelente. profe, gracias a usted. Que pase bien. Hasta luego. Listo, profesor. Chao, profe. Esté bien.